Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a la reunión de oración, al culto de oración de la Iglesia Fuego Vivo. En nombre de la pastora Suni, en nombre mío, nos sentimos honrados de poder compartir contigo esta reflexión, este estudio. Y antes de empezar a orar y a enfocarnos en la reflexión, queremos declarar que vos sos una gran persona, declarar que vos sos una persona extraordinaria, que independientemente de lo que sientas que vos sos, independientemente de lo que creas que vos sos, independientemente de lo que las personas digan que vos sos una persona extraordinaria, vos sos una persona maravillosa, una persona por la cual Jesús ha entregado hasta la última gota de su sangre, y una persona por sobre todas las cosas que es amada en forma perfecta por Dios. Vos no sos cualquier persona, vos sos el escogido, la escogida de Dios. Y recordalo, mirate al espejo siempre y decía, ahí hay una persona bendecida por Dios, ahí hay una persona honrada, amada por Dios al extremo, porque verdaderamente es así. No pienses que nada de lo que te dije es una forma de querer adularte, de querer que vos te sientas bien. Todo lo que te he dicho está en la palabra de Dios, tiene respaldo bíblico, lo hemos estado estudiando en jornadas anteriores, pero por sobre todas las cosas te respalda a vos. Vos estás respaldado, respaldada por Dios. Quiero orar contigo para que Él tome el control de esta reunión. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque vos sos un Dios de amor. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos que el Espíritu Santo toma el control absoluto de esta reunión, toma el control perfecto de lo que vamos a estar estudiando, reflexionando, porque si no lo hacemos de esa manera, lastimosamente nada bueno pasará. Pero sabiendo que somos enseñados, instruidos y guiados por el Espíritu Santo, sabemos que verdaderamente cosas grandes y poderosas llegarán a suceder. Gracias te damos, Señor. Te pido que le bendigas ricamente a cada una de las personas que están viendo esta grabación. Y, Señor, que también puedas bendecirnos a todos y a cada uno de nosotros. Nos recordamos, Señor, de nuestras autoridades, del presidente de la República. Lo bendecimos, los cubrimos y a toda persona que está en silla de autoridad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuve reflexionando en estos días sobre la manera en que en mi vida familiar, estoy hablando de mis padres y yo, fui recibiendo educación o fui formando parte del día a día de la familia o de las actividades de la familia propiamente dicho. Cuando yo era pequeño, cuando yo era muy menor, no hacía nada. Eran mis padres quienes se encargaban de los mandados, de la limpieza, de la cocina, y obviamente se encargaban de mí y de mis hermanas. Pero ya con el tiempo eso fue cambiando, y a medida que yo tomaba un poquitito de estatura y por sobre todas las cosas madurez emocional, entonces empezaban a darme ciertas actividades tales como irme a la despensa, hacer ciertos mandados y cuestiones como esas. Y estaba recordando esto porque en la vida espiritual sucede de la misma manera. En la vida espiritual, cuando nosotros recién nos convertimos, dependemos totalmente de lo que Dios haga. ¿Está claro? Bien, seguimos dependiendo de lo que Dios haga. Pero en un sentido diferente. En el primer momento de nuestra niñez, nosotros le pedimos, Señor, te pido esto, te pido lo otro, Dios, amado Dios, te pido esto, aquello, todo le vamos pidiendo. Y Dios se va encargando de proveernos. Está claro, todavía es así. En este tiempo, yo tengo 44 años y sigo dependiendo día a día de lo que Dios hace. Si no me caigo, si no me rompo, si no me muero, es solamente por la gracia divina de Dios.
Pero ya en la etapa de crecimiento del cristiano, todavía Dios nos sigue bendiciendo y mandando, pero pero Él espera que nosotros demos pasos de fe. Dios muchas veces se queda sin obrar cuando nosotros le pedimos para que nosotros actuemos y no solamente estemos viviendo, no solamente estemos pidiendo, mejor dicho. ¿Qué significa eso? En la vida cristiana, o cuando nosotros vemos que Jesús vino aquí a la tierra, era Dios el que hacía todas las obras, pero en todos los casos Jesús actuaba. Jesús lanzaba una palabra, Jesús ordenaba algo, Jesús determinaba algo, o hacía algo, como cuando formó barro de un escupitajo y embadurnó los ojos de personas que no veían. O sea, no solamente nosotros los creyentes debemos de estar pidiendo a Dios, sino que tenemos que dar esos pasos de fe y debemos de ir actuando, porque de esa manera verdaderamente nosotros ejercitamos la fe y vamos demostrándole a Dios que nosotros creemos. Pero la gran mentira que el enemigo pone sobre nuestras vidas es que nos dice que nosotros no somos capaces de actuar de esta manera porque somos indignos, porque no somos merecedores de esto. Las 2 semanas anteriores estuvimos hablando de la oración eficaz y habíamos visto que Elías era una persona sujeto a las mismas pasiones que nosotros. La propia palabra de Dios lo va aclarando en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Pero él oró y el cielo dejó de llover por 3 años y 6 meses. ¿Qué significa eso? Que no existe ningún impedimento. Lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo ahí es que Elías, como vos o como yo, era una persona que tenía errores, fallaba, se equivocaba, pecaba incluso, tenía miedo, dudaba de Dios, que es, creo personalmente, el mayor pecado que nosotros los humanos podemos llegar a cometer. Pero independientemente de ello, Elías estaba convencido de que él era una persona que tenía la autoridad delegada por Dios. Lo mismo sucede en tu vida. Vos sos una autoridad delegada por Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estaba dando la autoridad a sus discípulos, a las personas que creían en Él, y nosotros somos los continuadores de esos discípulos. Nosotros somos tan discípulos como sus discípulos que caminaban con Él. Simplemente la diferencia está en que nosotros muchas veces no creemos, porque el enemigo va cegando, muchas veces el entendimiento de nosotros y busca impedir que nosotros actuemos. Y Dios lo que quiere en este tiempo es que nosotros actuemos, no solamente le estemos pidiendo. Cuando yo tengo 2 hijos, cuando mi hijo me pide algo, papi, dame, hay veces que yo le doy, pero hay veces que le digo a mi hijo, levántate y anda, hace esto o lo otro, porque él tiene que sentir esa necesidad y esa obligación de hacer las cosas. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Hay veces que Dios va a hacer cuando nosotros le pedimos, pero la mayoría de las veces Dios va a permitir que sucedan las cosas cuando nosotros obramos, cuando nosotros actuamos, no solamente cuando nosotros pedimos. Y en el mundo cristiano o el mundo evangélico nos ha enseñado que nosotros tenemos que orar y el Señor va a hacer, porque nosotros somos indignos de hacer. Y esa es una mentira.
La palabra de Dios no tiene un sustento para que verdaderamente eso sea así. El mundo evangélico hoy nos dice que nosotros pecamos y estamos separados de la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que fuera de Adán y Eva, la primera persona con la cual Dios habló fue Caín, al momento de matar a su hermano. O sea, Dios se presentó y le dijo, ¿dónde está Abel? ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Porque es mentira que nosotros estamos separados de Dios cuando nosotros pecamos. Nunca nosotros estamos separados de Dios. Cuando mi hijo falla, él se acerca a mí, yo le escucho, yo le doy ánimo, le doy fuerza. Algunas veces se me va un poco la mano y le puedo hablar un poco fuerte, pero jamás yo le abandono a esa persona, mi hijo haga lo que haga. ¿Me estás entendiendo? Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Por más de que vos estés fallando, errando, necesariamente vos estás siempre en una relación plena con el Señor. La palabra de Dios nos dice que el único ser humano que no ha pecado aquí en la tierra es Jesús. Fuera de Jesús, toditos hemos pecado. Todos. Vos, yo, el pastor que está aquí a mi izquierda, el pastor a mi derecha. Todos hemos pecado. Pero a pesar de ese pecado, nunca Dios se ha separado de nosotros. ¿Me estás entendiendo? O sea, te repito, vos tenés la autoridad delegada de Dios. Vos podés obrar milagros, podés obrar sanidades, simplemente porque Dios te ha autorizado a que puedas llegar a hacerlo. A diferencia, como te digo, repito, de la enseñanza muchas veces que el mundo evangélico nos dice, no, el hacer milagros está reservado para los pastores, el orar por los enfermos está reservado para tal o cual persona. No, eso es algo que Dios estableció para la universalidad de la iglesia. Y te lo voy a ir mostrando bíblicamente, ¿sí? Quiero que me acompañes en el libro del Éxodo, en el capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Éxodo 14, versículo 11, versículo 18. Y dijeron a Moisés, te repito, Éxodo 14, versículo 11 hasta el 18. Y dijeron a Moisés, te pongo en contexto, ¿verdad? El pueblo de Israel, luego de José, hubo un faraón que no le conocía, ellos vivían en medio de Egipto y empezaron a ser esclavos de los egipcios, perdón. Pasaban atrocidades, pasaban malos momentos de mucha dificultad, tristeza, dolor, hasta que un día dice la palabra, ay, cuánto quiero enseñar sobre esto, ¿verdad? Dice la palabra que de repente Dios oyó los gemidos del pueblo de Israel. Ay, cuánta enseñanza hay en eso, ¿verdad? Pero el Señor no me permite todavía hablar de ello. Y entonces oyó a el pueblo, esos gemidos, al pueblo de Israel, y entonces empezó a obrar sobrenaturalmente para que este pueblo pueda salir del dominio de Egipto. Nombró a Moisés como su interlocutor para que se vaya y le diga al faraón que ellos iban a salir. Mandó varias señales el Señor, mandó plagas, hasta que finalmente, y como le dijo el Señor, el pueblo de Egipto le dijo, por favor, váyanse. Lo importante de esto
es que ellos no salieron con las manos vacías. El Señor le dijo que le pidan a sus vecinos oro y plata. Y le daban sus alhajas, sus anillos, sus zarcillos, de todo. O sea, literalmente el pueblo de Israel le desvalijó al pueblo de Egipto. Llevaron todas sus riquezas en compensación al trabajo de esclavos que ellos venían realizando. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, ellos no salen nada más que caminando. Ese de repente es un error que nosotros muchas veces cometemos. Ellos no salen solamente caminando. Ellos salen con sus animales, salen con sus familias, pero por sobre todas las cosas, cargados del oro y la plata que había desvalijado al pueblo de Egipto. Esa es una muestra de la abundancia de Dios para nuestras vidas. Dios no nos da solamente lo pequeñito, no nos da solamente lo justo. Él es un Dios de abundancia. Y imagínate cómo salieron, ¿verdad? Salieron así, apenas salía el pueblo con todas sus alhajas, con todo el oro, con toda la plata, ¿verdad? En sacos, en carretas, en lo que sea, pero lo volvía extremadamente lento porque no iban solamente caminando, se iban con con ese oro y con esa plata que le habían desvalijado al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y en ese momento empiezan ellos a salir y de repente el pueblo empieza a estar feliz porque finalmente era libre de Egipto, pero empiezan a mirar hacia atrás y encuentran que el pueblo de Egipto le está persiguiendo de vuelta. Y ahí llegamos a esta porción de la palabra que vamos a leer en Éxodo 14, versículo 11 hasta el 18. Y dijeron a Moisés, el pueblo se asustó y dijo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es eso lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Éxodo 14, 11 al 18. Entonces encontramos acá que en medio de su peregrinación de Egipto a la tierra prometida, el pueblo de Israel empezó a temer. Y Moisés, convencido del poder de Dios, les dijo, muchachos, no teman, ustedes estén tranquilos, que ustedes van a ver el poder de Dios. Dice en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y la palabra de Dios nos enseña que en ese momento Moisés empezó a clamar, seguramente desesperadamente, a Dios. Seguramente le habrá dicho,
Jehová de los ejércitos, vos que sos poderoso, ayúdanos en este momento. Ahí viene el pueblo de Egipto. Ahí viene el pueblo egipcio. Ayúdanos porque nos van a estar matando. Es tiempo que nos ayudes. Es tiempo de que hagas algo poderoso porque si no vamos a perecer. La palabra de Dios nos dice que Moisés clamaba. Y en ese momento, en el versículo 15, el Señor les dice, o sea, en medio del clamor no sucedía nada. Eso es lo interesante. Moisés clamaba y no pasaba nada. Moisés clamaba y no pasaba nada. Seguramente Moisés clamaba más fuerte y no pasaba nada. Seguramente Moisés gritaba desesperadamente y no pasaba nada. El pueblo de Israel habrá dicho, estamos perdidos. Si Moisés está clamando desesperadamente y no pasa nada, tenemos que prepararnos porque este va a ser nuestro fin. Yo me estoy imaginando, ¿verdad? Pero me supongo que si alguien está desesperadamente clamando y no tiene una respuesta, el líder, el que hizo los milagros, el que le liberó al pueblo y no pasa nada, yo de verdad también me preocuparía en ese momento. O sea, Moisés clamaba y no pasaba nada. Esta era la situación. Pero en el versículo 15, Jehová de los ejércitos, el Señor, nuestro amado Dios, seguramente le dice, Moisés, vamos a rebobinar cómo viene la mano. Recordemos que en todas las señales que Moisés mostró al faraón de Egipto, siempre Moisés tuvo que actuar. Siempre Moisés o levantó su vara, o declaró algo, o dijo que sucedería algo. No es que solamente clamaba. Y ahí viene un poquitito el error muchas veces de nosotros. Hay veces que nosotros por comodidad queremos clamar, queremos reclamar al Señor, queremos hasta gritar, ¿verdad? Pero no nos animamos a declarar, a ordenar que sucedan las cosas. Y ahí empieza todo un problema porque Dios no solamente quiere que nosotros clamemos, Dios quiere que nosotros actuemos. El problema muchas veces de nosotros que no queremos actuar pasa que pensamos que si actuamos puede no pasar, que si actuamos puede no suceder lo que nosotros declaramos. Y entonces simplemente preferimos clamar y clamar y clamar, pero Dios nos dice es tiempo de actuar, de actuar, de actuar. Y entonces nos vamos perdiendo la bendición. ¿Qué pasaba si Moisés tenía un ataque de parálisis en ese momento y no levantaba su vara y ordenaba al mar que se abriese? ¿Se abriría? Muy probablemente que no. Dios lo pudo haber hecho. Dios lo puede hacer como Él es omnipotente. Él puede hacer lo que quiera y como quiera. Pero muy probablemente no iba a pasar porque Dios para ver el poder de Dios, nosotros tenemos que entender que Él nos delega ese poder, nos da la capacidad de obrar y nosotros obrando, Dios nos da su respaldo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero llegar a decir con esto? Que necesariamente tenemos que entender que para que las cosas pasen, no basta con pedirle al Señor. Lo que tenemos que hacer es declarar, lo que tenemos que hacer es actuar, lo que tenemos que hacer es avanzar. Muchas veces, Jonatán, en un momento, el amigo de David, una vez tuvo una victoria militar muy grande. Mientras el pueblo de Israel estaba paralizado, él dijo con su escudero, vamos a atacar al pueblo incircunciso y veremos que probablemente Dios nos dé la victoria. Él actuó no porque Dios le dijo que actúe, él actuó porque sabía que era una persona que tenía la autoridad delegada, como vos o como yo. Entonces,
para que podamos nosotros honrar verdaderamente al Señor, no solamente nosotros tenemos que pedirle al Señor, no solamente tenemos que estar clamando, tenemos que declarar. Vamos a dar un ejemplo así conciso. Muchas veces me puede doler la rodilla. Estuvimos hablando recurrentemente de la rodilla, solamente hay una persona que está pasando por esto. Y me duele la rodilla y tengo dos opciones. Tengo la opción de pedirle todos los días: Señor, por favor, dame la libertad de mi rodilla, que mi rodilla funcione nuevamente. Al día siguiente, Dios, te pido que le des mi... Y todos los días empezamos a clamar: Señor, en el nombre de Jesús, yo pido que mi rodilla se solucione. Y puede no pasar nada. Te repito, a la primera vez Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer que una piedra, que un burro se convierta, que pueda hablar. Imagínate, la piedra que acompañaba al pueblo de Israel, que era el bebedero, dice que se movía con ellos. O sea, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero muchas veces no pasa porque nosotros simplemente pedimos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que está con ese dolor de rodilla? Tiene que declarar: en el nombre de Jesús yo tomo autoridad y declaro que estoy sano de este dolor de rodillas. Y empiezo a caminar y empiezo a hacer cosas que no podía llegar a hacer. El domingo nosotros tuvimos una gran victoria por el mensaje de reflexión. Muchas personas, muchos testimonios, muchas personas convencidas del poder de Dios, ¿verdad? Pero fue una jornada donde yo tuve muchas luchas internas y tenía un dolor de cabeza recurrente. Cuando yo filmo el video lo hice con un dolor de cabeza, y en medio de la reflexión ordeno en el nombre de Jesús que ese dolor de cabeza salga. Le dije: vos, Satanás, no tenés derecho para estar tocando mi cuerpo, así que ahora mismo este dolor de cabeza se va. No me pasó instantáneamente, no me pasó a los 2 minutos, pero a los 5, 10 minutos automáticamente eso pasó. Y luego también en un momento posterior nuevamente tuve ese dolor y nuevamente declaré que ese dolor se iba y el dolor nuevamente salió. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con este estudio? No basta con que vos le pidas a Dios. Es tiempo en que vos declares, en que vos actúes sabiendo que el poder de Dios radica en tu vida. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, nuestro ayudador, está dentro nuestro y es el que nos da ese espíritu de poder, esa capacidad para obrar. Es por eso que tenemos nosotros que estar actuando y no solamente pidiendo. Moisés, cuando abre el mar rojo, lo hace porque él lo ordena, porque él hace algo, levanta su vara y el mar rojo se abre. Yo te pregunto, ¿Dios podía haberle destruido al pueblo de Egipto antes de que se abriese el mar rojo? Por supuesto que sí, no había ningún impedimento, no hay ningún impedimento. Pero Dios quería enseñar a su pueblo que no solamente Él está esperando que nosotros le pidamos. Por sobre todas las cosas, Él está esperando que nosotros actuemos. Y esta es el centro de esta reflexión en este día. Es tiempo que dejes de solamente pedir al Señor y empieces a actuar, empieces a declarar que ese milagro pasa, empieces a obrar de manera sobrenatural, creyendo verdaderamente que Dios va a hacer algo. La palabra de Dios nos dice que David venció a Goliat. Pero ¿cómo le venció? ¿Le venció pidiéndole al Señor o actuando? Actuando.
Pedro, el apóstol Pedro, cuando le sanó al paralítico, al mendigo que estaba frente al templo, ¿cómo hizo? ¿Le pidió a Dios que le sane o le ordenó que se levante? Le ordenó que se levante. O sea, Sansón cuando echó el templo incircunciso, le pidió a Dios que eche, o él, creyendo que le volvió su fuerza, empujó y rompió las columnas. Así sucedió. Dios no solamente quiere que pidas, es tiempo de que actúes, es tiempo de que declares. Y quiero terminar este mensaje porque estoy seguro que estás entendiendo. Estoy seguro que vos estás diciendo, este mensaje es para mí. No porque yo sea, el predicador. No, yo no sirvo para nada. Pero el Espíritu Santo, usándome como instrumento a mí, te está hablando a vos. Y en el libro de Lucas 10 dice la palabra, volvieron los 70 con gozo. Está hablando de los discípulos que previamente le dio la autoridad, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, Jesús mismo le está diciendo, cuando ustedes hacían eso, yo le veía a Satanás que caía como un rayo. Eso pasa cuando vos declarás, cuando vos ordenás. Lo creas o no lo creas, es así. Y en el versículo 19 dice, nuevamente les da la autoridad y dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada no os dañará. Lucas 10, 17 al 19. Y el Señor me llevó, o sea, la autoridad le dice, yo les doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Muchas veces decimos, no, el escorpión, pum, le matamos. La serpiente, bueno, le agarramos de su cola y se va. Pero también nos dio potestad para hollar a toda fuerza del enemigo. Y el Señor me llevó hoy a entender qué significa hollar. Porque yo le decía, gracias Señor, qué bueno que sos. Recordad que cuando hablamos de esto, yo estudio a la par contigo. O para poder transmitirte esta reflexión. Y me llevó al diccionario para saber qué significa hollar. Tal vez ya lo sepas, yo no lo sabía. Dice, hollar significa apretar una cosa con los pies, hacer sentir a una persona su inferioridad, abatir, humillar. Lo que el Señor te dice a vos es que vos tenés la potestad para poner tu cabeza encima del cuello del enemigo. Lo que el Señor te dice es que vos tenés la facultad de hacerle sentir quién es superior y quién es inferior. Lo que el Señor te está diciendo es que vos tenés la capacidad para abatir y para humillar a toda fuerza del enemigo, que no podrá dañarte, dice la palabra, porque vos tenés la capacidad necesaria para vencer. ¿Estás entendiendo cuán poderoso es lo que el Señor nos entrega? ¿Estás entendiendo cuán poderoso sos vos? ¿Estás entendiendo que Dios no solamente quiere, el Señor acá no le está diciendo, muchachos, ustedes pidan y yo me encargo? No, el Señor le está diciendo que es tiempo de hollar, que es tiempo de agarrarle al enemigo, poner tu pie sobre su cuello y que vos abatas, le humilles al enemigo. Esa es la capacidad que vos tenés. Pero para verdaderamente hacer esto, es tiempo de que vos estés declarando y ordenando las cosas. Es tiempo de que vos obres de acuerdo a esta capacidad que el Señor te dio. Y a partir de ahí, vos estarás viendo, como lo vio Moisés que abrió el Mar Rojo, el poder extraordinario de Dios. Yo te invito
a que creas en el poder de Dios. Ni siquiera creas en lo que yo te estoy diciendo. No creas en la reflexión que yo compartí contigo. Crees simplemente en el poder de Dios y empezá a declarar. Empezá a ordenar que tu victoria viene, que tu sanidad es una realidad. Dale gracias a Dios y empezá a vivir una vida de plenitud. Es tiempo de hollar al enemigo. Vos me decís, pero ¿qué tiene que ver con la oración? Es que es la mayor oración que puede haber, es que nosotros empecemos a ordenar al enemigo qué puede y qué no puede hacer. Dice la palabra que nosotros tenemos que resistir al enemigo y él huirá a nosotros. La palabra de Dios no nos dice que cuando el enemigo viene, nosotros tenemos que sentarnos, arrodillarnos, a orar y pedir que Dios intervenga. Nosotros tenemos que resistir. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Yo te invito a que creas. Yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo, mi hermana. Y declaro en el nombre de Jesús que tu autoridad espiritual empieza a relucir a partir de este día. Ordena, declara lo que va a suceder y empezá a disfrutar verdaderamente del poder extraordinario de nuestro amado Dios. Yo te bendigo, mi hermana. Oramos juntos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque a cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo esta reflexión y yo, Señor, que estoy compartiendo esta reflexión, hemos sido delegados para hollar al enemigo. Hemos sido capacitados para declarar y lo que nosotros declaramos verdaderamente sucede. Y en el nombre de Jesús nosotros nos comprometemos en este día a verdaderamente estar declarando, ordenando y actuando. No solamente pidiéndote, Señor, que vos actúes. Nosotros declaramos que esa autoridad delegada está en medio nuestro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, cree en lo que hay dentro tuyo. Que nadie, ni tu vecino, ni tu esposo, ni tu esposa te diga que no hay. Porque sí hay el poder delegado de Dios. Y ese poder es tan grande para abrir el mar rojo o para sanar a la enfermedad que estás pasando. Dios te bendiga y usa tu poder. Vos podés hollar enemigos. En el nombre de Jesús, que el Señor te guarde y te bendiga siempre. Amén.